Buenos días a todos. El día de hoy el doctor Buenos Juan días. Álvaro Ojoa, es residente de segundo año de la Universidad del Valle, pues nos va a presentar el tema de la ergometría corneal. Adelante, Juan. Claro que sí, buenos días para todos. Entonces, como dijo el doctor Gerson previamente, mi nombre es Juan Álvaro Jojo, soy residente de segundo año de oftalmología de la Universidad del Valle. Y vamos a tratar el día de hoy el tema de barometría corneal. Este es el derrotero que les propongo para el día de hoy. Entonces, vamos a arrancar con una introducción, unas definiciones y algo muy breve de historia. Luego continuamos con el frente de onda, los principios físicos principalmente sobre la barometría, sí, la barometría, luego la aberración corneal ocular total. Continuamos entonces después hacia los polinomios de Zernike. Seguimos hacia los tipos de aberraciones, los métodos de cuantificación de aberraciones. Traje tres principales aberrómetros que les voy a exponer más adelante y algunas aplicaciones clínicas como tal de la barometría, que también es como para puntualizarlas, pero las vamos a ir tocando a medida de la charla, ¿listo? Que va progresando. En este orden de ideas, entonces, en cuanto a, para empezar, debemos tener presente unos conceptos básicos. Entre estos es que la luz es una onda electromagnética, entonces tiene un desplazamiento eléctrico y un desplazamiento magnético que va a atravesar todo el sistema óptico. Por lo tanto, pues debemos tener una integridad de este sistema, ¿cierto? Donde todas pues, las ondas van a estar caracterizadas por un parámetro que es el frente de onda, que ya lo vamos a desglosar más adelante. ¿Listo? Eh, y para tener presente también, el sistema óptico ocular está compuesto por dos estructuras principales. O sea, hay muchas más, pero las principales, las grandes, son la córnea y el cristalino, siendo la córnea la responsable de dos terceras partes del poder refractivo del globo ocular. Ahora, vamos a definir qué es una aberración óptica. Entonces, la aberración como tal se deriva de una palabra en latín que significa salirse del camino o desviarse. Entonces, una aberración óptica como tal son distorsiones que se presentan como tal al paso de la luz por una superficie refractiva irregular, formando así unas imágenes no bien definidas o imágenes desenfocadas, como lo vemos en la gráfica que estoy mostrando, donde los rayos de luz pasan y digamos que no convergen en un solo punto, sino que hay unos que caen antes y otros después. ¿Listo? Algo muy, muy breve de historia. Entonces, esto empezó más o menos hacia los años 70, donde los astrofísicos pues intentaban mejorar como tal las imágenes de los objetos celestes captadas por los telescopios. Vemos, por ejemplo, en las imágenes inferiores de la derecha, la más hacia el centro, como el microscopio antes de hacer la corrección óptica con diferentes pues espejos se pudo mejorar esa imagen. Esto estaba dado por las diferentes densidades de los gases de la atmósfera, que hace que pues, la imagen captada sea un poco borrosa, pues deforme, por decirlo de alguna manera. Y la tecnología, pues definitivamente fue hacer una adaptación basada en sistema de espejos móviles, corrigiendo así pues todas estas eh, aberraciones, ¿sí? Ahora vamos a ver los principios físicos, entonces principalmente lo que es el frente de onda. Entonces el frente de onda, como lo dice su palabra, pues es un fenómeno ondulatorio que va a explicar la propagación de los haces de luz desde una fuente de origen siendo esta una imagen, usualmente, que se dirige hacia la mácula y son reflejados de forma perpendicular a la dirección de propagación. En este orden de ideas, un frente de onda, pues como tal, es una onda en un plano que va a tener una trayectoria eh, dirigiendo pues los rayos luminosos en un ángulo recto
cada uno de los rayos constitutivos coincidirá con un punto específico de las fases de las ondas componentes que concordará a una distancia igual de la trayectoria óptica. Esto tiene mucha física, pero es como, en términos generales, eh, qué es el frente de onda, ¿cierto? Entonces, aquí vemos cómo básicamente todo lo que acabo de decir se resume en que los rayos de luz van a pasar por una superficie refractiva, ¿cierto? Esta superficie, como todos sabemos, el ojo tiene una superficie esférica usualmente y no tiene una superficie perfecta, lo que hace que los rayos de luz incidentes sobre la superficie de la córnea lleguen a diferentes puntos y se reflejen en una cantidad diferente. Vamos a ver que hay una diferencia pues de ondas, tanto en el originado en la córnea como en un frente de ondas denominado el OPD o el Optical Path Difference, que va a ser contrario al de el wavefront o el rayo de luz, pues al frente de onda, ¿sí? Como lo vemos en la imagen. Entonces, el frente de onda, para esto a necesitar una superficie geométrica que una todos los puntos de rayos de luz que han recorrido el mismo camino óptico. En otras palabras, pues el wavefront o frente de onda es una superficie geométrica, pues que, como ya lo mencioné, nos va a unir todos los rayos que han recorrido un mismo camino óptico, pasando por diferentes, digamos, superficies, ¿sí? Vemos en la imagen inferior derecha cómo se esquematiza un ojo teórico, el ojo de Indiana, en el cual la superficie es regular y todos los rayos se enfocan en un mismo punto. Sin embargo, sabemos que esto no es así. Eh, los, Todos los ojos pues, son diferentes y las superficies cambian. Por lo tanto, vamos a tener que es lo más lo más cerca al día a día, pues será la imagen inferior donde los rayos de luz van a tener diferentes puntos de convergencia, como lo vemos ahí con la eh, línea roja. ¿Listo? Perdón. Esto. Entonces, vamos a tener que, para poder evaluar esta frente de onda, necesitamos unos sensores de frente de onda. Estos sensores nos van a evaluar la suma de los efectos refractivos de la córnea, el cristalino y los medios, desde la película lagrimal, el humor acuoso, el humor vítreo. Es una tecnología pues, que data desde 1970, que fue desarrollada por el físico Joseph Billet, el primer científico que está en la superior izquierda, y Fritz Zernike es un físico holandés que describió un set de polinomios representando un tipo particular de aberraciones ópticas, que básicamente es toda la charla y ya las vamos a ir desarrollando. ¿Listo? Entonces, las aplicaciones de la tecnología de frente de onda vamos a tener que son múltiples, entre ellas pues que nos van a proveer información sobre el cilindro y la esfera que el paciente requiere para su corrección óptica. El aberrómetro va a dar la forma de las ondas de un paciente individual y esta información será como tal sensada y suficiente para crear pues una corrección teórica que propondrá pues la optimización de la visión del paciente. Nos puede además definir detectar el astigmatismo irregular, que como tal el astigmatismo irregular para la barometría está definido como cualquier error refractivo que no pueda ser eliminado por corrección convencional esferocilíndrica, que son los de bajo orden que ya los vamos a ver, ¿sí?
En este orden de ideas, el astigmatismo irregular comprende a todos los defectos o aberraciones de alto orden. Y además, una aplicación importante de la aberrometría es que se usa cada vez más en manejos de cirugía refractiva personalizada, donde se programa el láser para hacer un tallado directamente, pues principalmente de las aberraciones, además de sus defectos refractivos, pues. Entonces, aquí vemos cómo el lente personalizado puede ser determinado por la información que brinda el aberrómetro. Este lente predistorsionará las ondas entrantes para compensar las aberraciones del ojo. ¿Listo? Esta es, pues, una de las aplicaciones que ya habíamos explicado, pero digamos, en una gráfica, y vemos cómo en esta gráfica la superficie de la córnea es bastante, digamos, irregular y es lo que le está dando las aberraciones al mismo sistema óptico. De hecho, se ha planteado que al lograr hacer, o sí, hacer la corrección aberométrica, se puede inclusive, en teoría, lograr una visión 20/10, que pues es una visión mejor, más allá de la esperada, ¿cierto? Ahora pasamos a la aberración corneal y ocular total. Entonces, veníamos diciendo que el ojo definitivamente no es un sistema óptico perfecto, porque todos en general sufren de aberraciones por su superficie irregular, que nos van a generar imágenes defectuosas que impedirán de reproducir una copia clara y exacta del objeto de fijación, teniendo como tal un resultado un poco imperfecto. Vemos, por ejemplo, en las gráficas de la derecha, el ojo teórico, que es el del centro, digamos el ojo de Indiana, donde todos los rayos convergen en un mismo punto y todo se ve, pues, en términos generales, muy bien definido. Sin embargo, esto no es así. Como ya venimos diciendo, el ojito es un sistema óptico que tiene irregularidades en su superficie, como las vemos pintadas en la córnea del ojito derecho, que van a condicionar que estos rayos de luz tengan unas, digamos, emborronen la imagen como tal, ¿sí? Y tenemos en ese orden de ideas que las aberraciones que vamos a encontrar serán de dos tipos, monocromáticas y cromáticas. Las monocromáticas se van a producir por las leyes de reflexión y de refracción, principalmente. Y las cromáticas fundamentalmente van a estar relacionadas a la dispersión de la luz. Además, vemos cómo se estima o se proyecta que las aberraciones tienen un efecto específico sobre la agudeza visual en un gráfico convolucionado, que es el que estoy mostrándoles en la parte inferior izquierda. Ya vamos a hacer una relación específica, pues, entre cada tipo de aberración, cada grado y este gráfico convolucionado. Entonces, las aberraciones en general, las ópticas oculares, están determinadas tanto por las aberraciones corneales como por las aberraciones del cristalino, siendo pues así la córnea la responsable de 2/3 del poder refractivo del globo ocular y el cristalino del tercio restante. Sin embargo, aquí hay también que sumarle algo de todos los medios, ¿sí? Desde la película Lágrima hasta pues, el humor acuoso y el humor vítreo. También, en ese orden de ideas, las aberraciones ópticas totales son la sumatoria de las aberraciones tanto corneales como del cristalino. Y si queremos
calcular solamente las del cristalino, pues debemos tomar las oculares totales y hacer pues porque la fórmula es aberraciones ópticas oculares igual a aberraciones corneales más las del cristalino. Entonces debemos hacer una operación matemática ahí, ¿sí? Eh, y como ya les había dicho, además de los medios oculares, también hay otros factores que inciden, como son el tamaño pupilar y pues la transparencia de todos los medios, ¿sí? Entonces, ¿qué nos causa aberraciones? Pues ya hemos venido como hablando en general muy superficialmente, pero para puntualizarlo, lo que nos produce aberraciones en la córnea, principalmente son anomalías en la curvatura y en el espesor de la córnea, que nos van a generar diferentes índices refractivos, desviando así el rayo de luz en diferentes sentidos y llegando a un punto diferente de la retina, ¿sí? Ahora, esto es importante como tenerlo presente porque vamos a ver los aberrómetros cómo funcionan y hay algunos que directamente toman la imagen de la retina para que lo tengamos presente. Entonces, el índice de refracción de cualquiera de los medios oculares puede estar alterado, como la película lagrimal, la córnea, el humor acuoso, el cristalino, el humor vítreo, que también nos pueden generar aberraciones. Cualquier además descentramiento o inclinación de los elementos refractivos, como la córnea, el cristalino o el lente intraocular, pueden generar aberraciones. Ya lo vamos a ver en las aplicaciones al final. Y en la práctica, la fuente principal de aberraciones en el ojo normal, no, sin manejo quirúrgico, será la superficie anterior de la córnea, seguida por la superficie del cristalino. Entonces, vamos a ver que la aberrometría principalmente consiste en la medición de las aberraciones de los frentes de onda, que ya hablamos de los frentes de onda y ya hablamos pues de las aberraciones muy generalmente, muy someramente, ya vamos a especificar el grupo, la familia, porque son varios órdenes, ¿listo? Entonces, en general, lo que sucede es que el rayo láser se proyecta a través de la córnea, el cristalino de los medios y llega a la fóvea. El rayo reflejado, porque hay diferentes tipos que ya les había venido mencionando, puede ser un aberrómetro que capta el rayo reflejado o que capta directamente la imagen adentro en la retina, ¿sí? Produce diferentes frentes de onda que son capturados por lentes y sensores. La forma de la onda podrá ser reconstruida por la dirección en la cual la onda viaja a cada lente por un software. Esto, pues leyendo bastante pues, sobre la aberración y toda esta parte, tiene que ver mucho con fórmulas matemáticas, principalmente algebraicas, que pues no es el, el tema para desarrollar. Sí, pero para que lo tengamos presente. Y vamos a ver que la aberrometría como tal se mostrará en un mapa de color que representará el frente de onda, o sea, la captación y la irregularidad de la recepción sí, la recepción del rayo básicamente por esa superficie alterada. Entonces, los factores que ya hemos venido también mencionando que van a influir en las aberraciones, pero es muy importante que los tengamos muy presentes. El 90% pues, del ojo presente del plano corneal en las aberraciones. Las aberraciones intraoculares principalmente serán del cristalino. No, en términos generales, muy grande, muy somero, no influirá el fenómeno acumulativo, pero vamos a ver un poquito más adelante que cuando se hace la medición de acuerdo a cada equipo, sí se tomará en cuenta esta parte, ¿sí? Y las aberraciones también van a depender como tal del tamaño de la pupila y de los medios que debe atravesar el rayo de luz, como ya lo hemos venido mencionando, ¿sí? Entonces, los principios físicos, ¿cómo funcionan los aberrómetros? Tenemos un aberrómetro que va a funcionar, digamos, el aberrómetro saliente, ¿sí? Donde
este dispositivo lo que va a hacer es que emitirá unas ondas que cuando divergen y salen, o sea, llegan al globo ocular, llegan a retina y se devuelven, eh, serán captadas por los sensores y las cámaras, ¿sí? En el ojo, pues perfecto, básicamente, en el ojo de Indiana, como lo describe la literatura, serán los rayos que ingresan deberán volver en el mismo sentido. Sin embargo, pues como ya hemos hablado, no, el ojito no es perfecto, un sistema óptico no. Entonces, vamos a tener estas alteraciones que ya vamos a verlas las familias, pues en general, ¿sí? Este es un tipo de principio de averrómetro, ¿sí? El averrómetro saliente, como lo vemos en la imagen, ¿listo? Ahora, tenemos que los averrómetros salientes además tendrán la capacidad de medir la inclinación o dirección de viaje de las ondas en una serie de puntos a través de la pupila. Aquí, en términos generales, para la mayoría de los averrómetros, el tamaño pupilar es importante. Y ya lo vamos a ver más adelante un poquito más explícito. Existen otros tipos de averrómetros que funcionan con el principio de averrómetro entrante, donde las ondas planas incidentes son convertidas directamente a ondas perfectamente esféricas que convergerán o se espera que converjan en un punto en la retina. Y las ondas convergentes, pues finalmente, por el mismo sistema óptico del ojito que pues no es perfecto, no serán esféricas y se producirá entonces ese punto borroso en la retina. Ya más adelante les muestro un equipo que hace esto. Algo que ya veníamos mencionando es que debemos tener presente tanto el tamaño pupilar, tanto de entrada como de salida de los rayos. ¿Listo? Porque este tamaño pupilar va a estar en íntima relación con la distorsión del frente de onda generado en la pupila, principalmente de salida, ¿sí? Eh, y entonces el tamaño del cono de luz que entra al sistema óptico está determinado por el diámetro de entrada, siendo el que sale el que va a formar la imagen determinado por el diámetro de la pupila de salida y determinará como tal la pupila, la luz que efectivamente entra o sale del sistema óptico. ¿Listo? Entonces, las técnicas para medición de las aberraciones en el ojo, pues en el ojito, son una variedad que pueden ser usadas. En general, son tres grandes, la Sharp-Harman, la de Shading y la de Ray Tracing. Ya las vamos a ahondar cada uno, a abordar cada uno. Entonces, la de Sharp-Harman, este principio principalmente consiste en que la luz pasa a través de una máscara que refleja desde el espejo unos rayos discretos de luz que convergen hacia un foco en el mismo. Y los platos, pues digamos, topográficos, grabarán el patrón de los rayos a cada lado del foco, generando así una imagen que será distinta de la imagen proyectada, ¿sí? Esto es como, pues, así como muy grande. La técnica, entonces, de Jack Harman, el averrómetro como tal, el frente de onda del ojo, que emerge del ojo, es analizado por varios lentes. En el caso de que no existan, pues, ninguna aberración, los lentes formarán los puntos focales regulares, pero en el caso de las aberraciones, los puntos focales se distorsionarán, como vemos en la gráfica izquierda, sí, básicamente, por donde están todo el gráfico, pues, básicamente, tenemos un proyector de luz o de luz, sí, básicamente de rayos infrarrojos que pegarán directamente en un espejo que ingresarán al sistema óptico del ojo y se rebotarán y existirá pues el sensor que va a captar directamente todos estos rayos, ¿sí?
de acuerdo a los diferentes puntos donde haya incidido. La técnica de sharing, que es otra de las técnicas, o el averrómetro, mejor dicho, de sharing, data más o menos desde 1800 y consiste en que un rayo de luz, se coloca un rayo de luz a pasar sobre unos agujeros de una máscara que a su vez pasarán sobre un lente positivo de más 5 dioptrías inicialmente fue descrito. Y luego se le pedirá al paciente que realice un dibujo. De acuerdo al análisis del dibujo realizado por el individuo, es que se tomarán y se analizarán las diferentes aberraciones que presenta este ojito. Sin embargo, eso con los años fue evolucionando. Se cambió del lente positivo de 5 dioptrías a un cilindro cruzado. Y hoy en día se utiliza una foto de sombra retiniana principalmente para capturar cómo llega la imagen directamente a la retina, específicamente, pues. Y tenemos la técnica de ray tracing, donde el aberrómetro trazará un rayo, o sea, es muy parecido al de sharing, pero este consiste en que enviará los rayos individuales, no envía la totalidad, sino que envía rayos individuales y luego hace la lectura de acuerdo a lo que le rebote, pues, o se obtenga de evolución, ¿sí? Hará la lectura de las aberraciones de la superficie y del sistema óptico total del globo ocular. Eh, Uno de estos ejemplos hoy en día es el eye trace, por ejemplo. Ahora pasamos a los polinomios como tal de Zernike. Los polinomios, entonces, digamos, esta gráfica es muy representativa, fue descrita por este físico holandés así, en el siglo pasado, que obtuvo un premio Nobel hacia el 53, porque describió pues también entre todas las cosas estos polinomios para representar los frentes de onda oculares y los graficó en monocromático, donde principalmente los colores claros, los tonos claros, nos van a hablar específicamente de adelanto de fase y los colores oscuros de retraso de fase, siendo así un mapa bidimensional de la cantidad de aberraciones. Y esto ya vamos a ver más adelante esto. Ahora, las fórmulas de los polinomios de Zernike usualmente se caracterizan porque presentan una secuencia, pues esto de una subíndice, un superíndice y una J, ¿sí? La J es como la ubicación dentro de lo que ya vamos a ver ahorita, la pirámide de Zernike o la pirámide de Tibos, y el subíndice y el superíndice nos van a hablar específicamente de en dónde se encuentra espacialmente en la pirámide, hacia negativo o hacia positivo, que esto tiene que ver con todas las fórmulas, las sumatoria de fórmulas algebraicas que están en relación con el seno para los positivos y con el coseno para los positivos y con el seno para los negativos. Entonces, la pirámide de Tibos, que es la siguiente, digamos, gráfica, es una forma de organización de los polinomios. Se organizan principalmente como si fuese una tabla periódica, en una forma de pirámide, eh, representando como tal la magnitud de la aberración. Se va a expresar en micras o en número de longitud de onda de la luz. Cada polinomio va a presentar, que es la sumatoria final algebraica de múltiples monomios, ¿sí? Una forma geométrica y contemplará, pues, en términos generales, se habla de 6 órdenes, sin embargo,
Hoy se dice pues, que no existe un final de los polinomios, que eso continúa, pero es importante saber que hay tres grandes grupos en los que se van a dividir esta pirámide, que son las aberraciones constantes, las aberraciones de bajo orden y las aberraciones de alto orden. Entonces, las vemos aquí graficadas. Ya vamos a ir desglosando cada, digamos, grupito. Las de bajo orden, las de alto orden y las constantes. Pero entonces, si se fijaron, existe una escala, un gradiente de color, donde básicamente el color verde será el nivel cero en micras, donde básicamente no se encuentra ningún defecto o no existe, no se, sí, no se detalló, no se detectó un error aberrométrico. Entre tanto, si la imagen se pinta hacia el rojo o hacia los colores calientes, pues amarillo, naranja, este se considerará que el rayo tuvo un recorrido más rápido, ¿sí? Desde el plano de referencia cero. Y los colores fríos tuvieron un diferentes, digamos, recorridos más lentos de acuerdo al plano ideal, ¿sí? Entonces vemos, por ejemplo, aquí un gráfico o sea, muy general, pero ahorita les especifico como a qué corresponde esto, donde los puntos, este es un trifoil, tenemos tres puntos, básicamente un astigmatismo modular, creo que es la palabra, donde llega en tres puntos más rápido y en tres puntos a su vez más, digamos, lento de lo que se espera, ¿sí? Y pues esta pirámide debemos tener presente que son tres grandes grupos, las aberraciones constantes, que son J0, J1, J2, las de bajo orden, desde J3, 4 y 5, y las de alto orden, de 6 en adelante. Entonces, veremos que las aberraciones constantes, las tres primeras, son el pistón y el prisma. Seguimos con las de bajo orden, que están el desenfoque, que lo vemos en el punto central entre las líneas rojas, y el astigmatismo, vertical a su izquierda y, sí, y horizontal a la derecha. Y el coma, trefoil y todas las otras aberraciones son las aberraciones de alto orden. ¿Listo? Para tener presente las aberraciones constantes como tal, eh, no, pues les voy contando de una vez por aquí, pero ya lo vamos a ver más adelante también, es que las aberraciones constantes en general no suman, no tienen un gran efecto óptico como tal. Las de bajo orden representan alrededor del 85% de las aberraciones totales del globo ocular, y las de alto orden el 15%, pero son muy sintomáticas a medida que están más superior y más central de la pirámide. Por aquí vemos lo que ya les acabé de decir entonces, es que a nivel que sea más central tendrá mayor impacto en que en las partes periféricas, pues, ¿sí? Y, por ejemplo, aquí vemos el coma. El coma es, en términos generales, muy sintomático, por decirlo de alguna manera. Esto y lo que les había dicho previamente es que si vemos abajo de la gráfica, les puse hacia su izquierda, es toda la sumatoria algebraica de las monomios del seno, que nos van a dar resultados negativos, y hacia su parte derecha, todas las sumatorias algebraicas de los monomios en coseno, que nos darán resultados positivos principalmente. Aquí vemos una degradación, pues como tal, de la imagen relacionada, pues este es el gráfico convolucionado, que es una extrapolación como tal de la calidad de la agudeza visual que genera cada aberración. Está desde las aberraciones de segundo orden o de bajo orden y las de alto orden. Como les dije, las primeras tres
pues no se toman en términos generales en cuenta porque no, ya vamos a hablar un poquito más de eso, ¿sí? Aquí abordando los tipos de aberraciones. Entonces, los tipos de aberraciones, veremos las aberraciones monocromáticas, las de bajo orden, las de segundo grado, ¿sí? Vemos el astigmatismo vertical, no era horizontal, era oblicuo, perdón, discúlpenme, y el desenfoque. En el desenfoque entran lo que es la miopía y la hipermetropía. ¿Listo? Digamos, estas aberraciones monocromáticas serán las responsables de la alteración del 85% de la calidad visual. El otro 15% está relacionado a los polinomios de tercer y cuarto orden o los de alto orden. ¿Listo? Específicamente los centrales, como ya venimos hablando, o el coma, ¿sí? Entonces, las constantes, como para tenerlo presente, tienen tres aberraciones principales, invariables, en todos los sistemas ópticos. Está el pistón, el tilt y el tip. Entonces, el pistón, que corresponde al J0, es un adelanto o retraso de todo el frente de onda con respecto al plano de la pupila de salida. Es, y como tal, en general, es la ausencia de aberración. Por eso lo vemos en la gráfica, en la pirámide, todo en verde, ¿sí? El J1, entre tanto, tiene una inclinación horizontal y puede ser negativo y positivo. Y el J2, una inclinación vertical, pero como tal, no se toman en cuenta para el cálculo total de la barometría porque tienen un impacto muy escaso en términos generales sobre la calidad visual, ¿sí? Ahora seguimos a las aberraciones de bajo orden, muy importantes, que son las del 85%, tenerlas muy presentes. Entonces, las de segundo orden describirán aquí, como tal, que ya lo hablamos anteriormente, están las ametropías, miopía, hipermetropía, astigmatismo, ¿sí? Y está el desenfoque esférico, pues que es la miopía o la hipermetropía. Em, Aquí más para decirles que no, eso es todo por ahora. Y las aberraciones, estas aberraciones de bajo orden, como lo vemos, corresponden al índice J3, J4 y J5, como ya les había dicho, ¿sí? Simbolizarán como tal o están ubicados aquí en esta área de la pirámide el astigmatismo de 0 a 45 grados. Y la imagen final nos mostrará un emborronamiento en todas las direcciones. Ya lo veremos en una gráfica convolucionada más adelante. ¿Listo? ¿Cómo es? Y bueno, tiene también un orden de frecuencia de positivo y negativo, como ya lo hemos venido hablando todos estos. ¿Listo? Aquí tenemos, por ejemplo, el de desenfoque. Entonces, hipermetropía o miopía, como vemos, como tiene un desenfoque global, toda en un gráfico de agudeza visual de Logmar, desenfocó todo, ¿cierto? Ahora veremos cómo el astigmatismo también desenfoca todas las niveles. ¿Listo? Para tenerlo presente. Y ya pasando a las aberraciones de alto orden, que son las del 15%, veremos entonces las de tercer, cuarto, quinto y sexto, los voy a describir, sin embargo esto continúa y es mucho más extenso. Estas son como las más, digamos, frecuentes. Y en las del tercer orden se estima que son alrededor del 15% del error total. Aquí vemos al trifoil, el coma vertical, el coma horizontal, y el trifoil negativo y positivo. ¿Listo? Limitarán como tal la calidad de la visión del ojo sano y no son susceptibles de corrección con métodos convencionales esferocilíndricos, o sea, con refracción, con gafitas, ¿cierto? Su efecto se hace más evidente a nivel que pues, tengamos una pupila de mayor diámetro, por lo que ya hablamos de el frente de onda o el wavefront. ¿Listo? Y específicamente, ya hablando del trifoil, este es un astigmatismo como tal triangular que está ubicado en posición J6 y J9. Tiene tres ejes que básicamente se los describí al principio, básicamente, y los pacientes
con este tipo de aberración se aquejarán o su clínica será deslumbramiento y halos alrededor de los objetos, específicamente con tamaños pupilares, me- pues sí, con pupila en mesópica o en escenarios escotópicos, ¿cierto? Ujú. Ahora, continuando con el coma, bien, digamos que se tituló así porque tiene una forma como tal, como lo vemos graficado en la lámina, abajo a la derecha, de un cometa, ¿sí? Entonces, se ve que la superficie anterior de la córnea, la anterior del cristalino y la posterior presentan pues alguna irregularidad a esos niveles. Y el frente de onda que se formará, pues en la periferia no tendrá el mismo radio de curvatura que el central. Se estima que los valores aceptados o de normalidad del coma es de 0,12 a 0,97. Sin embargo, valores que eso está como muy amplio porque o existe otra literatura que habla que desde 0,7 ya hacia superior ya son valores patológicos del coma, ¿sí? Y que tendrán un impacto, por supuesto, sobre la calidad de la imagen. Principalmente, todas las aberraciones tienen impacto sobre la calidad de la imagen. Entonces, el coma, seguimos con el coma, es un importante pues, factor que deteriora la calidad de la agudeza visual, que lo vamos a encontrar en qué patologías, por ejemplo, en queratocono, en cirugía refractiva, con ablaciones descentradas o lentes intraoculares inclinados o que estén fuera de su posición. ¿Listo? Entonces, aquí recordemos la gráfica que les mostré al principio y vemos el coma vertical y el horizontal en las gráficas inferiores a la derecha. ¿Sí? Producirá entonces imágenes dobles, clínicamente manifestará al paciente halos, deslumbramiento alrededor de los objetos y como tal afectará el contorno y las esquinas de las imágenes, de la percepción del paciente, de la calidad pues de la imagen que percibe el paciente. Además, el descentramiento de la pupila respecto al vértice corneal tendrá también una influencia importante sobre el valor del coma horizontal. Seguimos aquí entonces con las aberraciones de alto orden. Esta es una imagen simulada de retiniana de un paciente con queratocono, en la que se han corregido totalmente pues, sí, sus aberraciones de bajo orden, pero como persisten las de alto orden, específicamente el coma, pues vemos cómo no se logra una adecuada obtención de imagen, una imagen con una adecuada calidad, quiero decirles. ¿Listo? Por aquí vemos entonces una relación principal entre lo que son las aberraciones de bajo orden con los que les había mencionado antes, que íbamos a hacer una relación entre la pirámide de Cernique con la gráfica de la convolución de las imágenes, cómo se distorsionan de acuerdo a las aberraciones corneales u oculares existentes. ¿Sí? Entonces, las de segundo orden vemos que se corresponden, pues, las de tercer orden también vemos cómo el coma nos quita una importante calidad de la imagen y por aquí vemos las de cuarto orden que ya las vamos a hablar ahora. Entonces, las de cuarto orden importantes tenemos la esférica y las cuadrafoil en los extremos, negativa y positiva, y el astigmatismo secundario, negativo y positivo también. En estas, el ojo presenta un gran porcentaje de aberración usualmente esférica,
Incluso se puede presentar en pacientes pues, con una visión, con una agudeza visual esperada o en parámetros de normalidad, pero son estos pacientes que se quejan de imágenes de insatisfacción de calidad visual, ¿sí? Eh, y es característico que lo manifiesten principalmente en la noche, porque pues aumenta el diámetro de la pupila y todo esto hará que la superficie que esté irregular se denote más el defecto, ¿sí? Los síntomas que van a manifestar estos pacientes: deslumbramiento, que empiezan a ver más borroso y halos con las imágenes. Bueno, y corresponden, como vemos en la pirámide, al cuarto pues, escalón. La aberración esférica, como tal, debemos, para mencionar, es que la calidad de la visión en estos pacientes con aberración esférica dependerá de la iluminación ambiental y del tamaño de la pupila. Estos pacientes van a experimentar reducción en el detalle y la forma del objeto en condiciones de baja luminosidad. Reportarán, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, halos alrededor de las luces en la calle y digamos que su característica de forma tridimensional es la aberración en sombrero mexicano. Tenemos unos valores descritos de normalidad de 0,27 a 0,30, es digamos lo esperado. Si se sale de esto, ya pues se van a manifestar. Acá vemos la correlación directa entre el polinomio, pues, y el gráfico de la agudeza visual en tabla de Logmar. En los cuadrofoil, entonces, este es un astigmatismo cuadrático o cuadrofoil como su nombre lo indica, y tridimensionalmente va a representar un frente de onda que avanza y se retrasa en 4 oportunidades en la periferia principalmente analizada. Será muy sintomático, pues los síntomas que ya hemos venido mencionando, principalmente en pupilas mesópicas, en escenarios mesópicos y escotópicos. ¿Listo? Entonces, de mediana luz y de baja luz. Seguimos al quinto escalón, o las aberraciones de quinto orden, eh, que a partir de este se mencionan pues que en ojos normales no van a degradar como tal la imagen cuando la pupila sea pequeña o exista una buena intensidad de luz. Sin embargo, la calidad de la imagen se deteriorará cuando la pupila aumente su tamaño o las condiciones lumínicas disminuyan, ¿sí? Acá tenemos el pentafoil, el segundo tetrafoil, positivos y negativos, y el coma vertical y horizontal secundarios. Y en cuanto a las de sexto orden, tenemos pues en el sexto escalón están el hexafoil, pues que es de 6, básicamente de 6 picos, un astigmatismo de 6 picos, ¿sí? El tetrafoil secundario, positivo y negativo para ambos, el astigmatismo terciario y esférica también. En esta es importante decir que se han reportado pues que en los pacientes míopes, usuarios de lentes de contacto gas permeable, rígidos, las aberraciones pues decrecen cuando el paciente pues está con su lente de contacto porque su superficie se ve regularizada. Sin embargo, apenas el paciente se retire el lente de contacto, las aberraciones volverán se harán manifiestas, por supuesto. Además, también mencionar que en los ojos de pacientes con queratocono y o trasplante de córnea pueden llegar a presentar 5,5 veces más aberraciones de este orden, de sexto orden, que los ojos pues, no instrumentalizados, ¿sí? Entonces, en general, las aberraciones de orden superior
¿Qué nos van a manifestar los pacientes? Una sensación de visión doble, imágenes fantasmas, halos, pérdida de la sensibilidad al contraste específicamente y de mayor significancia clínica en la noche, imágenes borrosas, bordes de letras poco nítidos y escaso grado de detalle de las imágenes. Específicamente, todo esto se aumentará en escenarios donde las condiciones de luz no sean muy buenas o las pupilas pues estén un poquito más aumentadas de la normalidad, ¿sí? Ahora pasamos a los métodos de cuantificación de las aberraciones. Entonces, existen, digamos, en términos generales, dos grandes grupos. Está uno en cantidad y está otro en calidad. En cantidad, vamos a ver que están los subjetivos, que pues es básicamente toma de agudeza visual con la tabla de Snellen, o con Logmar, o con la que se tenga pues estandarizada así. Y en calidad vamos a ver que se divide a su vez en dos, subjetiva y objetiva. La subjetiva, ya lo veremos, es con sensibilidad al contraste y la objetiva tenemos tres medidas específicas que las vamos a abordar más adelante. Entonces, la primera es root mean square o calidad de desviación entre el frente de onda ideal y real, el point spread function o función de dispersión de la imagen de un objeto a través de un sistema óptico y el optical transfer function o función de transferencia óptica, que este a su vez se va a dividir en dos, pero ya lo vamos a ver ahora más adelante. Entonces, como les decía, la, estas medidas de cuantificación objetiva serán de dos tipos grandes, la de métrica de plano pupilar y la de métrica de plano de imagen. En la métrica de plano pupilar veremos la cantidad de desviación del frente de onda ideal y real, y en la de plano de imagen veremos la que está relacionada a la función de dispersión de la imagen de un objeto a través de un sistema óptico y la de los comportamientos del ojo en diferentes dominios de frecuencia o la función óptica de transferencia, ¿sí? De que esta a su vez tiene dos, la que está relacionada con el contraste y con la fase de función de transferencia. Entonces, vemos para el error cuadrático medio de frente de onda que se puede a su vez hacer mediciones en dos escenarios. En el global, digámoslo así en términos generales, donde vamos a encontrar una desviación promedio del frente de onda donde a menor pues error cuadrático medio del frente de onda real será mejor la calidad visual. O podemos hacer evaluación de este error cuadrático medio sectorial, donde solamente vamos a hacer una suma de las aberraciones de alto orden y ese será el RMS-HO o el RMS del coma específicamente, que solamente vamos a medir el coma pues, que se presenta en tercer orden, o el coma like, que vamos a medir todas las comas, básicamente tercer, quinto y séptimo orden, o el error cuadrático medio total, donde se van a sumar, ¿sí? Básicamente, todas las aberraciones del sistema óptico. Y en términos generales, esta medición se hará en micras, tendrá un resultado en micras, esto y digamos que el punto de partida o el punto, sí, básicamente el punto de partida es uno. Uno nos estará indicando que este error cuadrático medio de frente de onda está en relación con una agudeza visual para el sistema imperial 2020. Pero si este valor es superior a uno, tendrá o estará en relación con agudezas visuales inferiores a 20/20. Entonces, por ejemplo, 1,5 se ha relacionado con 20/80 de agudeza visual. Y si es inferior, por el contrario, se relaciona con agudezas visuales mucho mejores de 20/20. Por ejemplo, 0,5 se ha relacionado con 20/15. ¿Sí? Y los valores, pues, del error cuadrático, lo que vamos a ver es
o como se debe medir en general, será con un diámetro de pupila, se recomienda de 6 milímetros, ¿sí? Teniendo una normalidad, un parámetro de normalidad de 0,1 a 0,3 micras, un normal alto de 0,3 a 0,5 y un astigmatismo irregular de 0,5 a 0,7, con un posible que nos puede orientar hacia un posible keratoconio con valores superiores a 0,7. Y en los pacientes que tenemos que se presenten con ectasias, con antecedente de trasplante, presentarán entre 2 a 10 veces más aberraciones que en los ojos normales, teniendo, digamos, predominio a nivel de las ectasias corneales del coma vertical y en los pacientes con trasplante van a tener predominio de trifoil, esférica y coma. Otra de las medidas objetivas que habíamos hablado es la función de dispersión del punto. Este principalmente nos determina cómo se verá un punto de luz remoto a través del frente de onda captado. ¿Sí? Volvemos entonces a lo explicado al principio, en donde su forma dependerá de la difracción eh, y el desenfoque, las que van a estar en misma relación con las aberraciones presentes de la superficie, con las alteraciones que van a dar las aberraciones de la córnea, ¿sí? Y además el tamaño pupilar y la dispersión de la luz, en términos generales, un todo, ¿sí? Cuando más semejante el punto y más compacto y más brillante sea el punto obtenido, se habla que tendremos mejor calidad óptica y principalmente este método de medición se fragmenta en dos, en 0 y en 1. 0, mala calidad; 1, calidad óptima de la imagen. Entonces tenemos que, en términos generales, en un sistema óptico sin aberraciones se mostrará un único punto luminoso digamos, a la medición, ¿sí? Y en un sistema óptico aberrado vamos a ver cómo se inducirán cambios importantes en la percepción de ese punto, tanto en forma extensa como de la concentración de la luz, como lo vemos en esta gráfica. ¿Listo? Ahora, tenemos que se aprecia pues como tal la ubicación de cada aberración según su orden radial eh, y angular, teniendo en cuenta la imagen de la dispersión que genera, ¿sí? Aquí vemos, por ejemplo, el coma vertical, aquí a nivel 3, y el coma horizontal, como se muestran, pues, la afectación de los rayos de luz, ¿sí? Obtenidos. Y pues todo el resto, ¿sí? Y acá vemos una relación principal entre la pirámide de Cernique y la función de dispersión de los puntos de las aberraciones monocromáticas. Entonces, vemos cómo se relacionan directamente y cuál va a ser la, digamos, la imagen tanto tridimensional de las de alto orden como su afectación específica en las imágenes de función de dispersión de puntos. Ahora, la otra función es la función de transferencia óptica, donde vamos a ver dos escenarios principales, ¿sí? La función de modulación de transferencia tiene que ver con la habilidad del sistema óptico para reproducir fielmente la calidad del contraste del objeto de la imagen y mide como tal la pérdida de la sensibilidad al contraste. Y la función de fase de transferencia medirá la desviación de fase. Entonces, esto está en relación a un impulso de respuesta desenfocado de la imagen hacia los lados. Veremos entonces en la siguiente gráfica cómo la función de transferencia óptica, la sensibilidad al contraste, puede tener dos presentaciones, la superior y la inferior. Entonces, en la sensibilidad al contraste con picos altos, que son la superior, principalmente es una imagen que nos habla de alta calidad. Entre tanto, la imagen emborronada que vemos a nivel inferior
de picos bajos, nos habla de una imagen de pobre calidad, una imagen emborronada, ¿sí? Ahora, les traigo averrómetros, existen muchos, sin embargo, pues en general les traigo como tres principales, ¿sí? Uno de ellos es el Peramis, que es de la casa Schwinn, donde nos va a combinar un sistema de topografía y averrometría. Eh, este sistema usará unos discos de Plácido de una micra de resolución y alta precisión para, pues, evaluar básicamente no solamente las curvaturas y pues todo lo que ya vimos en la clase pasada de Gonzalo, sino que también para medir toda la parte de las aberraciones específicamente del sistema ocular. Este es otro equipo de tecnología de medición de frente de onda, el OPD3, Optical Path Difference, es de una casa japonesa, Nidec, donde vamos a encontrar cinco funciones principales. El pupilómetro pues, que ellos nos dan es principalmente en escenarios fotópicos y mesópicos, no escotópicos, y las mediciones pues, efectuadas serán en forma secuencial y automática, sin intervención del operador, con un área de medición de hasta 9.5 milímetros para el averrómetro, donde se van a eh, hacer sumatoria de hasta 2.520 puntos de medición. Y el Sirius de la casa Optaltec es un equipo que hace un análisis tridimensional de la córnea y del segmento anterior. Incorpora lo que es un topógrafo y un averrómetro de alta precisión. Otros equipos, pues en términos generales, son el Galilei y el Scout de Optilaser. Existen unos factores que hemos venido mencionando durante la charla que alteran como tal las aberraciones. Entre esos están incluidos, pues, el tamaño pupilar, la difracción, las aberraciones monocromáticas de alto orden, la dispersión de la luz, la edad y la acomodación. Recordemos que la acomodación al principio habíamos mencionado como que no, pero después se han hecho estudios y se encontró que definitivamente pues está relacionado así. Respecto a la edad y la acomodación, las anteriores pues ya las hemos venido abordando, entonces no hay como mayor cosa para decir, pero para la edad, las aberraciones en los ojos normales se van a incrementar de forma aproximadamente lineal con la edad, ¿sí? En el grupo de edad, siendo así pues que el grupo de edad avanzada, la imagen es más extensa debido al aumento de las aberraciones. Y en cuanto a la acomodación, comparando las aberraciones del ojo completo y de la córnea, se observó que en los sujetos o en las personas jóvenes, las aberraciones totales eran menores que las aberraciones producidas por la córnea, porque el cristalino trata de compensar en parte las aberraciones corneales para producir una mejor imagen sobre la retina. Otro de los factores que puede llegarnos a alterar las aberraciones es la película lagrimal. Esto, pues, dado o específicamente mencionado en los pacientes con ojo seco que pueden afectar el resultado de la aberrometría e inducir múltiples distorsiones de alto orden, porque presenta pues una visión fluctuante, un astigmatismo irregular inducido por las microdeficiencias de espesor de la película lagrimal y la pérdida consecuente pues de esa homogeneidad de la superficie y del epitelio corneal. Está descrito que un intervalo de parpadeo de 4 segundos no alterará la película lagrimal. Sin embargo, si el paciente se concentra y tiene un intervalo superior a 10 segundos, se puede afectar y producir alteraciones de la imagen relacionadas con la película lagrimal. Y debemos tener presente aquí los índices de refracción, tanto del aire como de la película lagrimal, siendo el del aire de 1 y el de la película lagrimal de 1.337, porque de acuerdo a la concentración y homogeneidad de la película lagrimal es que se van a presentar con este índice de refracción y sus variaciones pues, de la homogeneidad de la superficie, todas las aberraciones, ¿sí? El uso de lentes de contacto, entonces, rígidos, gas permeable, estos como tal ya los habíamos hablado, que van a disminuir las aberraciones de segundo y alto orden, principalmente el coma, el tripol, el coma secundario, bueno, todas las de alto orden, ¿sí? Sin embargo, cuando estos lentes
son nuevamente retirados, pues van a estar, las aberraciones van a volverse a presentar, porque definitivamente pues la aberración está ahí, persiste, ¿sí? Sobre la superficie. Y para decir aquí además esto, mm, que la tecnología de frente de onda digamos, se tuvo muy presente para diseñar no solamente los lentes de contacto, sino también los lentes intraoculares. Entonces, algunas aplicaciones clínicas que vamos a tener presentes para toda esta parte de las aberraciones. Entonces, tenemos que los debemos tener presentes, muy, muy presentes para las cirugías refractivas corneales, donde los pacientes, pues, en general, que tienen el antecedente de una cirugía refractiva, pueden tener un aumento considerable de las aberraciones corneales de alto orden en el escenario, como ya lo mencionamos, que haya sido una ablación descentrada, ¿sí? Donde nos puede aumentar una aberración esférica y el coma. Y los síntomas pues van a empeorar en condiciones escotópicas principalmente, eh, con disminución de la sensibilidad al contraste, van a manifestar halos y deslumbramiento. Y el análisis del frente de onda nos va a permitir pues, realizar como tal una ablación personalizada, que va a permitir corregir todos estos síntomas, ¿sí? La ventaja de una corrección pues aberrométrica personalizada es que pues nos permitirá entre todas las cosas disminuir la ablación del target miópico, por ejemplo, nos va a permitir modificar como tal la refracción y va a tener un menor consumo de tejido ya en el momento quirúrgico, ¿sí? De ablación corneal. En cuanto a la parte de los lentes intraoculares, se usa principalmente para evaluar pues, las imágenes cuando existe un descentramiento del lente intraocular. ¿Sí? Aplica también para los lentes fáquicos o multifocales y aquí se relaciona que el láser de femtosegundo nos va a generar más estabilidad de las incisiones en el tiempo y menos cambios aberrométricos que las incisiones pues, tradicionales, ¿sí? Y en otros escenarios, entonces en trasplante de córnea ya lo hemos venido mencionando, que las aberraciones en los injertos principalmente serán o estarán relacionadas con el espesor. Entre más grueso este injerto, pues tendrá mayor aberraciones, ¿sí? En los pacientes con queratocono, ya lo hemos mencionado, que se comportan muy parecidos a los pacientes con degeneración marginal pelúcida en estadios iniciales, ¿sí? Y les quedo pendiente para la próxima clase los casos y ejemplos. Eso era todo lo que les tenía para el día de hoy. Muy bien, Juan. Este es un tema pues muy, muy importante. Yo sé que para los residentes que apenas están viendo este tema, esta cantidad de conceptos son un poco abrumadores, ¿no? Son cosas de mucha óptica, de mucho detalle y a veces al principio es difícil de entenderlo, pero sí es muy importante que comencemos, si están comenzando a estudiar todos estos conceptos, porque son muy, muy importantes y cada vez toman más importancia tenerlos muy claros, porque pues, la oftalmología ha evolucionado hacia eso y con todo este avance en tecnología y cada vez en la búsqueda de la calidad visual, pues tenemos que tener muy claro por lo menos los principales conceptos, eh, tanto para refractiva como para cirugía de catarata. Cuando yo era residente, pues no se hablaba todavía de aberraciones ópticas y no entendíamos por qué pacientes que eran miopes, que operábamos de cirugía refractiva con la tecnología que había en el momento, que era, esa época era multisona, no era de spot flotante como lo hacemos hoy en día.
y los tratamientos prácticamente eran esféricos. Y eso generaba aberraciones que en el momento nosotros no entendíamos. Además, usábamos zonas ópticas pequeñas, de 4, 5, y cuando uno se atrevía a poner zonas de 5 era escandaloso. Y no había eye tracking pues, en ese momento como lo hay hoy en día, entonces pues se generaban una cantidad de aberraciones ópticas que explicaban por qué un paciente que era 20/400 sin gafas o cuentadedos, porque tiene una miopía de -5, -4, a veces acompañado de astigmatismos, eh, estaban 20/25, 20/20 y estaban insatisfechos. Yo me decía, pero bueno, este paciente no vea ni la letra de grandota allá al frente, ahorita está 20/20 y siente que veía mejor con sus gafas. En ese momento, pues no logramos entender ese concepto. Y con el tiempo, cuando comenzamos a ver estudiar las aberraciones ópticas, ya comencé a hacer el fellow de cirugía refractiva y nos llegó el equipo de aberrometría, que era un Harman Chack, recuerdo, y comenzamos a estudiar las aberraciones ópticas, ¿no? A entender qué era el polinomio de Zernicki, donde veíamos pues que existía algo que se llamaba aberración esférica y que había algo que se llamaba coma y comenzamos a estudiar ese concepto todos esos, y entender por qué era que esos pacientes se quejaban de esa mala calidad visual, porque ya lo estábamos viendo con los exámenes y logramos entender por qué esos pacientes en la noche no lograban manejar en la noche, ¿no? Los pacientes decían, entonces que yo en la noche no puedo manejar y era entendible porque la pupila pues, en la noche se dilata, eran zonas ópticas y eso les generaba pues cantidad de dificultades y deslumbramientos que hoy en día pues eso ya ha mejorado muchísimo. ¿No? Hoy en día pues hacemos tratamientos personalizados. Bueno, nosotros acá en la clínica pues contamos con el Amaris que nos permite hacer correcciones de estas aberraciones ópticas. Ya de por sí el tratamiento estándar es muy bueno, pero hay casos en que pronto se pueden beneficiar con tratamientos de corrección de aberraciones, ¿no? Eh, ¿Qué más? Y bueno, y ahorita pues con todo esa época también, yo estoy hablando de 15, 20 años atrás, pues hacer una cirugía de catarata, pues no contábamos sino con los lentes esféricos convencionales. Y los pacientes no eran tan exigentes, ¿no? Eran pacientes que uno operaba y quedaban muy contentos y el resto lo corregía uno con gafas pero hoy en día no, pues el paciente, la cirugía de catarata se tornó una cirugía refractiva también. Entonces comenzaron a llegar los lentes asféricos, eh, entonces ya entendiendo un poco los conceptos, pues entendíamos pues que había algo que se llama asfericidad, no hay que confundir aberración esférica con asfericidad, y que habían lentes que nos podían dar mejor calidad visual si tenían aberración esférica negativa o neutra o aberración esférica positiva como los tenemos hoy en día. Y que si nosotros logramos entender estos conceptos, podemos escoger el lente de acuerdo a las aberraciones que el paciente tenga para mejorar su calidad visual. Y tenemos los lentes tóricos. Entonces, por eso, y cada vez, ustedes ven ahorita que estuvimos en el Congreso pues, Panamericano y que cada vez que uno va a un congreso hay un lanzamiento de un lente nuevo, intentando dar más calidad visual, ¿no? Entonces, y muchas de las tecnologías en lentes intraculares pues también están trabajando con correcciones asféricas eh, de, de diferentes formas para intentar pues de dar profundidad de foco, como lo vemos con los lentes de Ray-Ban que tienen aberraciones MB, los MB que son pues, foco o llamado foco extendido, pero no como un BBT, por ejemplo, que tiene otra tecnología. Entonces, por eso es importante que ustedes se vayan ya familiarizando con estos conceptos. Ahora vamos a tener en las próximas charlas casos clínicos para intentar poner toda esta teoría que es
abrumadora en un comienzo, aplicarlo ya a los casos clínicos y a la realidad, y ahí se va a tornar un poco más fácil de entender eh, estos conceptos. Bueno, quería pues dejar abierto para los colegas que están aquí asistiendo a la charla, no sé si alguno de los profes que esté presente o alguno o el doctor Scaf que tiene Hola, mucha hola experiencia. Gerson, ¿me oyes? Sí, perfecto, doctor. Bueno, primero felicitar al joven Juan, ¿no? Y Sí, al profesor que le ayudó en la charla, porque de verdad que es espectacular. No es fácil, como tú lo dijiste, Gerson, nosotros que aprendimos tarde estos conceptos, no es fácil entenderlo, pero él lo ha hecho de una forma magistral, desde lo básico hasta lo más complejo, ¿no? Y bueno, quiero felicitarlo, ya tú has abordado muy bien algunos aspectos de la aplicación clínica y realmente si ustedes desde ahora están manoseando estos conceptos, de seguro que van a ser unos muy buenos médicos, oftalmólogos refractivos y facorrefractivos, porque todo lo que tú dijiste hoy, que hace unos años nosotros no teníamos ni idea de esto, es lo que actualmente está rigiendo los lentes intraoculares. Por eso hablamos de lentes intraoculares esféricos, diámetro de la pupila, profundidad de foco y esta serie de conceptos ópticos que son lo que se aplica actualmente a la fabricación de los lentes intraoculares. Muchas felicitaciones. Yo quería, cuando mencionaste los diferentes equipos que hay, no sé, Gerson, si el Pentacam cae dentro aunque es un tomógrafo, pero también es agarrómetro, ¿no? sí. Y que es muy útil precisamente en el campo de la cirugía catarata con algunos programas que no tienen los otros, porque el catarato preot, el índice de Maida y todas estas cosas no lo tienen los otros. También nombrar el eye tracing, también que es un agarrómetro y creo que es importante nombrar, aunque no es un equipo de uso clínico en consultorio, pero sí es de uso clínico intraoperatorio, como es el LoRa, el agarrómetro intraoperatorio, que permite recalcular los lentes intraoculares. Entonces, como para tener esos conceptos. ¿Qué opinas del Pentacam o incluirlo? No, no, me parece un excelente equipo. Pues nosotros acá no tenemos Pentacam, pues nosotros tenemos es el Galilei y tenemos la suerte de tener también el Peramis, que es un excelente aberrómetro. Y nos llegó hace algunos meses el MS-39, que nos permite hacer pues, las correcciones de aberraciones ópticas o hacer análisis de acuerdo a mapas de epiteliales también. Y no, no tengo mucha experiencia con el Pentacam, pues siempre que voy a las charlas intento entrar a conocer este equipo y sé que tiene muchas cosas. Entonces yo le digo a los residentes eso, lo importante es que conozcan el equipo con el que tengan Es, oportunidad de trabajar. Cuando, por ejemplo, acá en el Instituto de Niños Ciegos y Sordos tienen Pentacam, entonces cuando yo iba allá, pues tenían que estudiar, pues, ver los exámenes de Pentacam pues digamos que me parece pues un excelente equipo. Siempre el doctor Andrés Rosas pues da unas charlas excelentes, él es un experto pues de ese speaker pues de la casa comercial y siempre intento pues entrar a las charlas de él para entender un poco más, aprender de todos estos avances que ha tenido este equipo hoy en día, ¿no? no, yo lo que te digo es como para complementar la charla, incluir, porque la charla está espectacular, hay que verla y oírla varias veces para entender algunos conceptos. Lo que te digo es que incluir dentro de la Ah, charla increíble. todos los equipos que hay actualmente en el mercado, ¿no? Ahora en el Panamericano, Alcon presentó en una cena privada un nuevo equipo que apenas no está todavía en el mercado, se llama Wayline Plus, que actúa, ¿cómo te digo? Hace una reconstrucción en 3D de la córnea y
con un láser de punto, pues, como el que tenemos todos ahora, va corrigiendo la aberración muy puntual. Ellos dicen que esto permite una agudeza visual hasta de 20/15 y 20/12. Yo, por lo menos, no. Hubo un estudio clínico que presentaron. Esto es muy nuevo, se llama Wildlife Plus. Eh, Esperemos a ver qué resulta, ¿no? Porque todos los días salen cosas nuevas, como tú dijiste. Sí, sí, claro, pues la vamos a incluir entonces el Pentacamp, que es uno de los equipos Y el más ray tracing. pesados. No, yo no Y lo el tengo el ray E3. tracing, pero muchos lo tienen, ¿no? Y es bueno que ya que están abordando el tema, por lo menos conozcan que existen estas tecnologías en el mercado. Y de Sí, verdad, muy felicitaciones nuevamente, ¿no? Espectacular. perfecto. Doctor, muchas gracias. No sé si alguien más quiere hacer algún aporte o alguna pregunta de los residentes. Perfecto. Bueno, siendo así, muchas gracias a todos por su asistencia. Muchas gracias, Juan, por la presentación. Entonces, la próxima reunión va a ser muy, muy interesante porque van tanto Juan como Gonzalo, que presidente de la Universidad Javeriana, van a presentar pues, los casos clínicos donde vamos pues, a tener la oportunidad de hacer la aplicación de todos estos exámenes. Entonces los invitamos para la próxima charla, que les estaré pasando pues el link un día antes. Entonces, muchas gracias a todos, que pasen un buen día y hasta la próxima. Hasta luego, gracias.